Mal, profe, lo profe, no, mentira. Profe, disculpe, pero no sé si soy yo, pero no se escucha Ahora nada. sí, no, no, era yo. Ahora sí, ¿me escuchan los que están en Zoom? Oiga, pues, Sí, profe, se escucha. sí, ya, bueno, estábamos preguntando, primero me gustaría los primeros minutos dedicarle al control de ejercicios. ¿Por qué? Porque el control de ejercicios es una muy, muy, muy buena medida de saber cómo están para el sábado. Yo quedé muy tranquilo porque ya vi las notas, ya revisé, ya vi en qué se equivocaron, ya vi qué tipo de ejercicio hicieron, y hubo mucha gente que tiene sobre 6. Que es algo raro, es algo muy poco frecuente. Obviamente que hay notas rojas, obviamente que hay notas bajo 3, también hay notas bajo 2, incluso hay un par de unos pelados. Obvio que hay, si son 150 alumnos, pero por los nuestros nomás. Pero la gran mayoría les fue muy bien. Entonces quiero escuchar igual un poquito su feedback, qué encontraron, qué se esperaban. Eso necesito escucharlo para ver. Ya dígame, ya se está levantando la mano, dígame, ¿cómo le fue? O sea, bien, pero ¿Pero qué? el ejercicio de que había que, o sea, era una pregunta en el primero, que había que agregar como El crecimiento. crecimiento, pero crecimiento al sueldo. Pero es lo mismo, porque es un porcentaje. ¿Cuánto uno guarda para... ¿Cuánto ahorra uno? Un porcentaje de eso. Es lo mismo que le dijeran. Si el sueldo crece un X%, es lo mismo que crece el monto un X%. Es exactamente lo mismo. Pero eso es lo único, lo demás, ¿cómo lo encontró? Nos quedamos tranquilos que era nada raro, nada distinto. En clase yo creo que vimos cosas mucho más difíciles. Y el de acción y bonos, ¿cómo lo encontró? Livianito. Livianito. El de acciones era más, o sea, perdón, el de pensiones era un nivel alto, pero nada fuera de lo que habíamos visto. Y alguien de los que está acá hizo el de criterios de evaluación de proyecto. ¿Qué cosa? Pero levanten la mano. ¿Usted lo hizo? No, yo lo leí, pero no lo hice porque yo había leído un poco, o sea, había leído el material de estudio, pero nunca vi un ejercicio como el del control, el de control, la 3. ¿Pero Porque, qué no había visto? porque habla, por ejemplo, era un ejercicio que desglosaba como los distintos costos, como la inversión, más los pagos a los Eso, pues. trabajadores, pero claro, no, yo por temas prácticos me convenía hacer más el 1 y el 2. Eso, pues, probablemente era mucho, para usted era mucho más irse a la segura a los otros. Claro. Pero se podía hacer el tercero también. Es que también hablaba del NOF, del capital del Pero trabajo. eso son cosas que ustedes saben, pues. O sea, lo habíamos visto antes, claro. Pero ya, pues sí, ya, no me diga esas cosas, si ya usted lo sabe. ¿Y a quién más? ¿Por acá alguien? ¿No? ¿Arriba? ¿No? ¿Usted cómo le fue? Pero ponga su micrófono. ¿Bien quedó tranquila? Sí, mejor de lo que esperaba. ¿Pero era lo que esperaba? ¿Se enfrentó a ejercicio? O sea, la primera como que la metí en pánico y me fui a la segunda. Ya. Y volví a la primera y la tercera igual me costó como... El ejercicio 3. Sí. ¿Pero en cuál se enfocó? ¿O trató de hacer En los la 3? segunda. ¿En el ejercicio 2 y 3? No, en la 1 y la 2. En la 1 y 2. En pensiones y en acciones y bonos.
¿Y bien? ¿Las tuvo buenas? Sí, o sea, acción y bueno la tuve toda buena y pensiones como... Ah, ya, pero es algo que sabía lo que iba. Sí. Ya, eso. ¿Alguien más? ¿Usted? ¿Cómo le fue? O sea, en el fondo, todos quedaron tranquilos, no hay nadie acá por lo menos que diga, no, era muy distinto, era difícil, o sea, en el fondo está muy orientado el objetivo de aprendizaje, con las evaluaciones, con lo que vemos en clase, que es como un poco lo que nos han criticado siempre y que lo vamos siempre mejorando, de que en el fondo las pruebas no miden lo que se vio, por ejemplo. Yo creo que acá no está pasando eso. La prueba del sábado, no sé si alguien más quiere opinar algo más, los que están en Zoom, si tienen otra mirada o algo. No, pero espérese. Los que están en Zoom, ¿no? ¿No? Ya, ¿le dimos la oportunidad? Ya, ahora sí, dígame. Yo alegaría por el tiempo, así como que normalmente a mí al menos sí me falta como tiempo, porque Es que eso es pura práctica. por eso tengo que leer como 2 o 3 veces las cosas para entenderlas, de repente se me dan algunas cosas de pajarón. Eso, Es como- aunque no le guste, se me ha con mucho conectado. respeto, eso es pura práctica. Si usted los anota antes, en otro ejercicio, le ayuda a que cuando se enfrente uno nuevo, lo hace más rápido. También Pero, por ejemplo, yo vi y a nadie le faltó tiempo. Hay algunos que respondieron los 3 ejercicios buenos. 5 personas del alumno nuestro. Todos, las 12 preguntas buenas. Eso significa que no le faltó, o sea, estaba equilibrado. Entonces tiene que enfocar su estudio a eso, porque usted maneja la materia y muy bien. Sí, Usted tiene también, que orientar su estudio. también el tema de que, no sé, veía primero las pautas de, o sea, ¿Alternativa? la primera parte de los ejercicios, ¿El enunciado? sí, el enunciado, y me ponía a desarrollarlo. Y en eso también como que me cortó el tiempo. Ah, pero por lo menos fue una buena práctica. Sí, En la prueba, y ahora ya entrando, ya que no hay más comentarios, en la prueba va a tener 50% cada uno. 50% cuantitativo y 50% cualitativo. Se los digo al tiro. Yo les había dicho que iría a resolver partes cualitativas, o sea, cuantitativas, pero mi impresión es que están muy bien en eso. Ayer me junté con 5 grupos de estudio y yo creo que entre solo esos grupos ya tienen todo el material de estudio resuelto, así que háblense entre ustedes. No creo que sea necesario perder tiempo en eso ahora. El material de estudio está completamente desarrollado, todos lo pueden desarrollar. Si alguien tiene una duda puntual me pueden decir, pero prácticamente todos tienen todo el ejercicio. ¿Qué es el objetivo? Que ustedes tengan las alternativas correctas, ustedes se esfuercen en desarrollarlo. Ese es el objetivo. Otro objetivo claro son con las guías de clases, que yo les subí la pauta, las desarrollaban claro, ahí se cumple otro objetivo. En este es que ustedes se esfuercen a buscar. Eso tiene un objetivo de aprendizaje súper directo y creo que se está cumpliendo muy bien con ustedes. Yo en general estoy muy contento con esta generación, desde intro hasta ahora. Entonces, creo que eso se ha ido cumpliendo muy bien. Yo tengo muy buenas expectativas de la prueba, de verdad, estoy muy tranquilo. Muy tranquilo. La gran mayoría hace todos los controles de lectura, eso nunca me había pasado. La gran mayoría le va bien en los controles de lectura. A la gran mayoría le fue bien ahora. El promedio del control de ejercicio entre todos, yo no he separado, Macarena todavía no me manda el reporte, entre todos fue como 4.9. Yo nunca había tenido ese promedio. Con las décimas de los controles van a llegar como promedio 5.5, 5.8. Van a terminar como sección como promedio 6. Así que muy bueno, yo estoy muy tranquilo con eso. Siento que los objetivos se están cumpliendo muy bien. Creo que están interiorizando muy bien y eso en gran parte es por ustedes. ¿Ya? La prueba del sábado. Empecemos con el captivo. 2 horas. Profe, una pregunta. Es que ahora les voy a comentar. Ya. Primero, Profe, dígame. una pregunta. ¿Puso su micrófono? Sí. Ah, ya. ¿El trabajo a la vuelta de la semana de pausa se puede hacer con personas de otras secciones? Sí, o sea, pero ¿a qué se refiere? Ah, ¿el trabajo? Sí. Sí, pero siempre que sea mía. Sí, ya. Sí, eso sí, con cualquiera. Ya, No gracias. hay ningún problema. Incluso si usted quiere con alguno de los de las secciones de Santiago también, pero me tiene que avisar. Porque ustedes vieron que ese trabajo lo hacemos entre 3 profesores. Si usted quiere trabajar con alguien de esas secciones también podría, pero me tiene que avisar. Porque nosotros armamos una pauta de acuerdo a lo que cada uno pasó. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Entonces, centrémonos en la prueba del sábado. Por favor, que esto no sea razón de relajarse, sino que sea un motivo para romperla, ya que si ustedes pensaban que podían tener, no sé, un rojo o un azul justo, esperen ahora sacarse el 5, 5.5, 6, ojalá, y ojalá tengamos varios 7. Yo me sentiría muy, muy feliz por ustedes, muy, muy contento. Entonces, como les decía, ahora sí, empecemos en el captivo. Primero, una cosa que a mí, ustedes saben que yo trato de ser muy estructuradito, el tema de la hora.
Ustedes vieron que se cambió a las 2:30. O sea, en realidad siempre fue a las 2:30. A mí hoy día en la mañana, y esto se los quiero confesar, me preguntaron si realmente necesitaban que sea a las 10, porque pregrado recibió reclamos. ¿A ustedes les serviría que sea realmente a las 10? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Pero no, pero usted, ¿prefiere a las 12:30? O sea, en el fondo es por eso. Ya. No, pero no, reclamó gente de que sea a las 12:30. Entonces, me dijeron que haga un pequeño levantamiento y si mayoritariamente, si realmente se cambia a las 10. Por eso les digo, si la cambiamos a las 10, aparte de ustedes, porque por último vamos a hacer excepción, ¿les conviene hacerla a las 10? Profe, ¿O no? Dígame. a mí en lo personal me conviene más a las 12 porque así me levanto más tranquilo y tengo más tiempo, puedo repasar un poco antes de la prueba. Eso. Ya, perfecto. ¿Alguien más que quiera decir algo? Lamentablemente les pido mil disculpas a mí esta cuestión de que no se sabe qué es una hora, qué otra hora, qué una hora. Yo lo encuentro una vergüenza para nosotros como organización, pero bueno, lamentablemente está pasando y estamos afinando ciertos detalles, ¿ya? Hasta ahora lo que sabemos es que puede ser a las 2:30 o a las 10 y les voy a avisar, espero hoy día. No más que eso, ¿ya? Eso era el punto 1 de la hora. De la prueba en sí. Yo ya les dije, y de hecho aparecen en las instrucciones de la prueba, no sé si alguien las ha leído, en el metacurso VIP, ¿no? Ya, yo se las voy a explicar lo mismo que ya sale ahí. La prueba va a tener 50% cualitativo, 50% cuantitativo. ¿Estamos claros? La prueba ya está cargada, ya tengo todo, entonces los tengo que orientar a dónde saber bien. La prueba va a estar separada. Primero va a aparecer esta parte. ¿Ya? Cuando se enfrenten, primero va a estar la parte cualitativa. Esa parte cualitativa, ojo, la cantidad de preguntas es proporcional a la cantidad de clases. Ojo. Si nosotros tenemos 15 preguntas, para que se hagan la idea, no van a estar todas mezcladas, van a estar 4, 3, 3, 3, una cosa así, o 4, 4, 3, 3, para que se hagan la idea, en orden de las materias que las vimos, para que se programen. ¿Me va siguiendo? Son 4 unidades. Mate financiera, bonos, acciones, evaluación de proyectos. ¿Estamos claros? Estamos orientando, dígame. Es que son 15. Sí, tenemos que afinarlo, pero son 15, yo lo estoy confirmando. Son 15, ¿ya? Van a ver, y además hay, no debería decírselo, pero hay 2 de bonus. ¿No? Entonces van a ser de 9 a 15 más 2 más de bonus. O sea, ustedes si llegan a tener 2 malas de esta, pero tienen las otras 2 buenas, pueden igual optar al 100%. Estamos, para que vean que no, usted no es fregar. Estas mismas materias van a estar en la parte cuantitativa. ¿Estamos claros? Ahora ustedes les quedan pocas horas, por lo tanto necesitan orientar exacto su estudio. Primero, ¿cómo estudiarían ustedes? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo creen ustedes que se estudia la parte cualitativa? Para que orienten su tiempo. ¿Cómo pues? Pero vea. ¿Ya? Controles de lectura. Un punto es eso. Yo les recomiendo, para que sean muy eficientes, ordenaditos y no lleguen a disparar a cualquier cosa. Eso es lo que a uno le tiende a pasar cuando es alumno, como que tiende no se ordena, dispara, anda todo para todos lados. En este caso yo les recomiendo la parte cualitativa,
que sea de la siguiente manera. Vean uno. Vean las PPT. Se hacen un resumen, si tienen el resumen, lo estudian media horita, una horita, lo repasan. ¿Por qué? Porque las PPT es una repasada de todo lo que tienen que saber. Algunas veces los capítulos tienen más cosas, no porque estén mal, sino que porque no alcanzamos a ver todos los de los capítulos. Entonces, lo que nosotros queremos orientar la prueba está pensado en las PPT. ¿Vamos? 2. Los controles de lectura involucran más materia que las PPT. ¿Por qué? Porque es otro el objetivo. Ustedes estudiaron de los capítulos para los controles de lectura. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Cómo los encuentran? ¿Muy rasca? Díganme algo, pues, ¿sí o no? ¿O son difíciles? Oiga, dígame. ¿Son muy difíciles? A veces son un poco rebuscadas las preguntas. ¿Qué cosa? A veces las preguntas son un poco rebuscadas. Son un poco... Sí, porque es otro el objetivo. El objetivo no es simplemente que sepan lo general, sino que sepan lo muy específico. Por eso es un control de lectura. ¿Yo qué les recomiendo? Léanlos. Parafraséenlo. ¿Ustedes tuvieron uno de verdadero y falso, uno de desarrollo puro? ¿O no? 2 de desarrollo puro, uno de verdadero y falso y una alternativa. Eso tiene que haber sido. Transfórmenlo. Los de alternativa, parafraséenlo. Le estoy diciendo, júntense entre 2 y 3. Esa cuestión era súper buena. Pregúntense uno a otro. Díganle, oye, te voy a leer la siguiente alternativa. ¿Cuál es? ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Y el otro lo va a tener que pensar, era verdadero por tal cosa. Ese tipo de estudios sirve. Pregúntense esas cosas. Tienen tiempo, yo creo que la gran mayoría ya tiene la base. Ese es punto 2. Y punto 3, con lo que tienen que cerrar su estudio cualitativo, que yo les recomiendo, no sé, hoy día estudien la parte cualitativa, mañana la cuantitativa, por dar un ejemplo. ¿Cómo tienen que cerrar? Siempre material de estudio. El material de estudio tiene 20 preguntas. Reescríbanla. Ven la alternativa, vean la correcta, reescríbanlo. ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Cómo lo harían? ¿Me van siguiendo? Eso tienen que hacerlo, les va a ir bien. Incluso me atrevería a decir así, ya entre nos, ya que estamos en confianza, puede que hasta salga alguna textual. Imagínense. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes estudien ese nivel. Ese es el nivel que tienen que saber. Cuantitativa es un poco distinto. En la parte cuantitativa, yo les recomiendo partir por el material de estudio. ¿Por qué? Porque esto es distinto. Esto es pura mecánica. Acá tienen que ir profundizando de a poco. Yo les recomiendo partir por el material de estudio. Como ya les dije, todos tienen las respuestas con el Excel, con la pauta, y yo terminé ayer de explicar todas las que les faltaban a los alumnos. Resolví muchísimas, así que todas las tienen, háganla nomás. ¿Por qué les digo? Porque estamos muy encima. No alcanzan a hacer esta pasada. En un día, en 2 días no alcanzan a hacer la cantidad de ejercicios. Yo creo que se demoran como medio día nomás en resolver las 30 preguntas del material de estudio. Háganlo. Si están en eso y lo tienen claro, sigan con el control. El control de ejercicios, yo les confieso, son pruebas pasadas. Así van a salir. Pero más cortito, ni siquiera 4 preguntas, van a ser 2 unidas, una sola, etcétera, etcétera. Hagan eso, háganlo, lleguen, y si tienen la tranquilidad de haber entendido todo el control de ejercicios y todo el material de estudio, entendiéndolo, es muy difícil que les vaya mal. ¿Sabes? Yo se los digo muy sinceramente, yo creo que ahí van a tener todo. Es muy difícil que les vaya mal, porque ahí están todas las formas de poder preguntar algo. ¿Estamos claros? Oiga, ¿me va siguiendo? Ya. Y 3, si es que llegan a terminar eso, que es difícil, ya pueden empezar a diversificar hacia distintas partes. Por ejemplo, los de clases,
pero los de clases tienen otro objetivo. A diferencia de las PPT, los ejercicios de clases están pensados para comenzar a pasar la materia, por lo tanto está orientado en otra cosa. Las pautas están orientadas en otra cosa. Normalmente los ejercicios de clase, las respuestas no son únicas. Generalmente ustedes lo pueden enfocar de una manera, de otra manera. Eso no pasa en los ejercicios que creamos para pruebas o para controles. Si ustedes se dan cuenta en los controles, como el que hicieron ayer, o bueno, o que podían haber hecho antes, pero bueno, el que hicieron ayer a última hora, en ese las preguntas son súper concretas. No hay nada ambiguo, o tratamos de que no sea nada ambiguo. Eso no es casualidad, eso es porque es una evaluación. Entonces, y tercero, con los ejercicios de clases y o del texto, que es como el mismo concepto. Ustedes que tienen los libros que lo han podido leer, ¿han hecho los ejercicios que están ahí al final? Yo creo que no. Ahí tienen ejercicios nuevos que me dicen, profe, que ya hice todo. Ayer había gente que me decía que había resuelto todo. Y entendía cómo hacer todo. Ya no quedaba más material. Yo le dije, bueno, háganlos del texto. Eso yo creo que nadie los ha hecho. Y tienen pauta, tienen desarrollo, pero tienen que pensar de que esto tienen otro objetivo, tienen un objetivo pedagógico, no de evaluación. Este no, el material de estudio no está para aprender la materia, el material de estudio está para enfrentarse a una evaluación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las preguntas del material de estudio es difícil ir aprendiendo, es como que sabía o no sabía hacerlas, porque es otro el objetivo. En cambio, los ejercicios de clases o del texto van subiendo dificultad a poquito, van orientándose y te llevan de la mano a aprender. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Ya. Teniendo esto claro, les voy a hacer un pequeño resumen de la materia. Ya. Materia 1. ¿Cómo se llama la primera materia? Dígame, pues, con su micrófono. Pero ponga su micrófono. La parte financiera. Exacto. ¿Qué hay que saber de esto? Así, al tiro. ¿Qué hay que saber? Dígame. Pensiones. ¿Qué cosa? ¿Las pensiones? ¿O eso más? Pero en materia, ¿no? Es una forma de dónde se aplica. Ah, ok. Como materia. El tema de las tasas. El tema de las tasas yo lo separo en dos grandes áreas. Cuando la tasa es efectiva o simple, o compuesta o simple. Aunque no lo crean, ayer y el lunes también, que tuve mucho horario de consulta, todavía había gente que se enredaba con eso. Eso lo tienen que tener clarísimo. ¿Qué significa? La forma en que se compone. ¿A qué nos lleva algo algebraico? El cómo se transforma en distintas temporalidades. Eso es todo. No nos vamos a centrar a cada una, sino que tienen que saber eso. La otra forma, esto podríamos decir que es A. B. Real nominal. No se compliquen a nivel algebraico, pero sí va a aparecer como pregunta cualitativa. O sea, está en la base de datos, no sé si a todos les aparezca. ¿Qué significa que fuera real y nominal? ¿Qué significaba, pues? Ya, pues. Pero ponga su micrófono, ya. Ya, dígame. Ya. Lo real es cuando está, por ejemplo, de manera burda, todo en el, como decirlo así, en valor presente. No. ¿Cómo puedo darme cuenta de cómo? No tiene que ver con eso, ¿ve? ¿Se da cuenta que eso es importante que hagamos esta razón? ¿Qué? Profe, Dígame. ¿la real es la que se ajusta como a la inflación, algo así? Ya, entre real y nominal, exactamente. Lo real es cuando ya está todo incluido. Lo nominal es cuando hay que hacerle un efecto. Eso es todo. Acá ustedes tienen que fijarse en la PPT en algo que se llama teoría de Fischer. Listo. Les estoy haciendo un resumen de lo que tienen que saber. Después, ¿qué más hay que saber dentro de la matemática financiera? Así, ustedes me deberían decir, listo, quedan 48 horas para la prueba. Y bueno, 48 o 50, depende de qué hora se haga.
¿Qué más, pues? Ya, pues. Dígame, oiga, dígame, ¿qué más hay que saber? Yo sé que sabe, pero ponga su micrófono, ve que está error de amateur, así, de segunda edición el error. Ya, dígame. ¿Lo puso o no? Ya, ¿qué más hay que saber? Primero las tasas, como yo ya las puse. Bien, ¿qué más? El valor futuro y el valor presente. Ya, es decir, entender el valor del dinero en el tiempo, el cual puede ser, oiga, pues aquí ponga atención, pues, valor de, exacto, ya, valor del dinero en el tiempo, el cual nosotros tenemos que entender que existe. Valor presente versus valor futuro, listo. Eso, nosotros empezamos a jugar de una forma gigantesca. ¿A través de qué cosa? Y ahí pasamos a la siguiente parte. Flujos periódicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que eran flujos periódicos? Cuando se repite una constante en el tiempo. Esos son flujos periódicos y lo tienen que manejar, pero perfecto. Si ustedes son o se quieren, por lo menos decir que aprendieron, que entendieron finanzas, tienen que entender esa cuestión perfecto. ¿A qué se refiere? Esto que está acá, eso uno lo puede hacer uno a uno, entender el concepto. Pero yo, ¿qué les dije en clase? Les dije, miren, para nosotros, el compadre que sabe esto, de valor del dinero en el tiempo, tiene que saber aplicarlo en flujos periódicos. Si no, no sabe matemática financiera. Esa es nuestra premisa del equipo docente. Eso, el que no sabe aplicar esta cuestión en flujos periódicos es que no sabe matemática financiera. Y en flujos periódicos, ¿qué pueden ser? Anualidad, perpetuidad. Esas dos cosas, para que se puedan aplicar, nosotros ¿qué tenemos? Valor presente, valor futuro. Anticipada, vencida. Con crecimiento, sin crecimiento. Listo. Esto que está acá son formas en que algebraicamente uno puede entender la cuestión. Bien, ningún problema, estamos claros, bien. Ahora, a mí no me interesa en nada que se sepan estas fórmulas porque sí. En nada. El compadre que me diga, profe, es que me sé toda y se formula está bien, pero a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que si yo le pongo un contexto, y eso es difícil, por eso se lo decía a usted, les pongo un texto, lo que a mí me interesa es que sepa transformar ese texto y usted tenga la habilidad de meterlo en una fórmula y usted maneje la fórmula. Eso es lo que me interesa. Y esa cuestión es difícil, eso requiere mucha práctica, mucha comprensión. Entonces, ¿ustedes qué deberían practicar? Eso. Lean los ejercicios, lean el enunciado, listo. Ni siquiera les pido que lo resuelvan completo. ¿Entienden lo que está ahí? ¿Saben, se hacen la idea de cómo se tiene que hacer? ¿Saben meterlo a alguna de todas estas fórmulas que vimos? Hay un PPT que tiene todas las fórmulas de esta cuestión. Pero de nuevo les digo, esas fórmulas no sirven de nada solas. Para lo único que sirven es que ustedes tomen un enunciado y ustedes lo sepan meter dentro de una fórmula. ¿Por qué se los digo? Porque hay gente que estudia y llega hasta antes de eso en el estudio y dice, oh, profesor, he estudiado 25 horas seguidas, ya me sé todas las fórmulas, sé cómo aplicarlas, sé meterlas, pero la verdad cuando me pasan el enunciado me cuesta transformarlo para meterlo. Bueno, entonces no sirve de nada su estudio. Tiene que meter el gol, tiene que hacer toda la jugada hasta llegar a ese nivel de estudio y comprensión. Si no llega hasta ese nivel, probablemente le va a ir igual de mala que si no hubiese estudiado nada. Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Estamos claros? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, háganse un formulario y entiendan lo que hace cada fórmula. Discutan entre ustedes, explíquenselo entre ustedes. Se juntan entre 2 o 3 por Zoom o presencial o como sea. La otra vez me pidieron un horario el fin de semana y eran como 20 alumnos que se juntan. Sí, eran muchísimos. Júntense, discuten, pregúntense ustedes, júntese con él y dígale, oye, ¿para qué sirve esta fórmula? Explícamela con tus palabras. Y ahí uno se empieza a manejar entero. Eso es lo que sirve.
Ya, esta fórmula sí, pero ¿para qué? ¿En qué temporalidad va a quedar? ¿Un periodo después o no antes? ¿Y por qué? ¿Y por qué servía? ¿Por qué era bueno? ¿Cuáles eran las restricciones? Ah, me acordé que en un ejercicio el profesor dijo que no se podía por tal cosa. Ah, bien. Eso es lo que sirve. Me van siguiendo. Así tienen que estudiar las siguientes 48 horas que les quedan. Yo estoy seguro que los resúmenes, punteos, todos lo tienen, pero tienen que hacer el último esfuerzo. Ya, ¿qué más falta de matemática financiera? Me atrevería a decir a lo mejor cosas raras, muy puntuales, pero hasta ahí es lo importante. Luego, bonos. ¿Qué sabemos de bonos? Tanto en bonos como en acciones se aplica el concepto del valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, si esta cuestión no la tienen firme, yo les sigo. Quédense acá y cuando la tengan clara pasan a bonos. ¿Qué es lo importante de bonos? ¿Qué? Dígame, saber hacer qué con el bono. O sea, que tenemos distintas tasas, por ejemplo, la de cupón y la ¿Pero de... para qué? Le pregunto la pregunta más general. Para saber hacer qué. Para saber cuánto vale el bono ahora. Eso, perfecto, lo dijo muy bien. Para aprender cuánto vale. Eso es todo. Ahora, ¿cuánto vale? Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Y cuánto valdría en el año 3? ¿Cuánto valdría en el año 20? Ese es el objetivo. Saber cuánto vale. Todo lo demás son adornos para llegar a saber cuánto vale. Saber el valor. Para eso, nosotros volvemos a una premisa general de todo activo financiero. ¿Cuál? ¿Cuánto vale un activo financiero? Ya, pues díganme, debería salir así, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cómo calculo cualquier...? ¿Cómo? Ya, pues eso, perfecto, dígame. Aunque sea majadero, se lo voy a volver a repetir, dígame. Era valor presente del flujo futuro. Perfecto. Y para traer a valor presente uno tiene que saber dos cosas. Los flujos y la tasa. Entonces, saber el valor, y para saber el valor usted tiene que saber los flujos, la tasa. Cuando yo les enseñé cómo se hacen los flujos, ¿qué vimos? Tipos de bono. ¿Sí o no? Ya, bien. Y los tipos de bonos... Estaba pensando entre tipos y bonos y las... Tipos de bonos. ¿Ya? En los tipos de bonos, ¿qué aprendimos nosotros? ¿Cuántos son? 3 y el cuarto es mezclar los 3 anteriores. ¿Cuáles son los 3? ¿Se lo ocupó muy bien? Bullet y cuota iguales. Bien, muy bien. Estuvieron todos muy bien. ¿Qué les recomiendo? Ustedes de memoria, o sea, más que de memoria, no mecanizando, sino que ustedes partan una hojita de 0. Les voy a tratar de dar todos los tips como a mí me servía para estudiar. Una hojita de 0, partan su cuaderno y ya. Resumen. Bueno, a ver, ¿qué lo que era? Ya, los intereses. ¿Cómo lo hago? Háganse como yo cuando anoto acá, háganse una tabla de amortización para el cero cupón. ¿Cómo se hace? El momento 1. Lo multiplico por una tasa, ya inventemos 10%, listo. Si la cuota es 0, se capitaliza así, por lo tanto la amortización es negativa, el saldo final es un poquito mayor, va creciendo. Anótenselo así de 0. Ustedes mismos su propio resumen. Así van a ir aprendiendo, se los van a ir viendo las implicancias. Yo les recomiendo, sirve mucho para estudiar, hacer la tabla de amortización, la tabla de desarrollo, para todos los tipos de bonos. Que la tengan acá, en su cabeza. Háganse un ejemplo mental. Digan, es que en el cero cupón siempre pasaba esto y esto. Listo, y lo tienen claro. En el bullet pasaba esto y esto en la tasa. Listo, y lo tienen claro. No tienen que ir craneándola en el momento. Ténganlo claro, eso les sirve. Entonces, para saber los tipos de flujo, o sea, los flujos, tienen que saber los tipos de bonos, y dentro de los tipos de bonos tienen que tenerlo clarísimo, en la tabla de amortización. ¿Estamos claros? La tasa, lo mismo que antes. ¿Efectiva o simple? Eso es todo. O sea, hay que tener mucho ojo con la temporalidad y con el tipo. ¿Estamos claros? Eso es todo lo que hay que saber de bono. Ahora, estoy diciendo la parte más cuantitativa. Acá voy a poner un asterisco. Algo que a nosotros, como profesores del área, nos interesa que ustedes sepan, no es solo esto.
sino que es que entiendan el mercado en donde se transan los bonos. Por lo tanto, ahí pueden estudiar las PPT. Yo en esa clase le hice como media clase completa de contarle historias, cómo se hace, quién transa el bono, cuándo alguien lo compra, cuánto vale, y si ustedes van a comprar un bono, ¿en qué se van a fijar? ¿Cómo es la carátula? ¿A quién hay que creerle? ¿Quién le da el visto bueno para que sea un buen crédito? Las principales empresas de clasificaciones de riesgo, eso tienen que saber. Por lo tanto, acá a nosotros no solamente nos interesa la parte mecánica, nos interesa que ustedes salgan al mercado y entiendan la cuestión donde se transan los bonos. Eso es fundamental para un buen ingeniero comercial, que sepan, no que llegan y lo sepan de libros. Ustedes van a salir, probablemente sea difícil encontrar una práctica de eso, pero por lo menos que igual tengan algún ojo con eso, el contexto. El mercado financiero. Eso es parte de, que no les sorprenda que aparezca en la prueba una preguntita por ahí, ¿cómo se clasifica? O una empresa quiere emitir un bono, ¿en qué se tiene que fijar? O ¿quiénes son las principales empresas que emiten bonos? O si una empresa que quiere emitir un bono porque va a tener flujos a largo plazo, ¿qué le propondría a usted? ¿Un ser cupón, un bullet, cuotas iguales? ¿Para qué? ¿Por qué? Eso lo tienen que saber, tienen que buscar. Como dato, el libro tiene muy buenas historias. Para que lo anoten ahí. Si quieren buscar y dicen, ya está más o menos clarito, el libro todos tienen los PDF del libro. El libro cuenta, y por eso yo tiendo a tener esa como de formación profesional, de contar mucho, contarle ejemplos, historias de cómo pasaron. El libro hace mucho eso. Dicen, emisión más grande de la historia de bonos, y les da el ejemplo. O les dice, países que más bonos emiten, tanto. O dio el ejemplo, si no me equivoco, en el libro, y un ejemplo muy bueno de cuando se emitió un bono con tasas negativas. Eso les puede servir. Si quieren estudiar y complementar, ya entendiendo todo lo anterior, esos casos, esos ejemplos del libro son muy buenos. Con eso ya estarían como para terminar el estudio de bonos. No sé si alguien quedó con alguna duda hasta ahí. ¿No? ¿Los que están en Zoom? ¿Sí? ¿No? ¿No? No, ya, bueno. Sigamos. Acciones, de nuevo. Acá es un poco distinto a bonos. ¿Por qué? ¿Por qué, pues? Ustedes que ya lo tienen más o menos estudiado. No, pero póngalo. No, ya, pues pasa que no va a eso, sino que digo a nivel de materia. La materia de acciones es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque acá en bonos es simplemente flujos y tasas. Y el contexto, que aprendan esa cuestión. En cambio, en acciones hay un poquito más de materia dura, que tienen que saber. Hay varias fórmulas para calcular qué, el precio de una acción. Y ahí nos damos cuenta de que nos metemos un poquito en algunos ratios financieros. En el ROE, en cómo calcular el crecimiento, cómo calcular una acción si es que es 100% de crecimiento o si es 100% de retiro, como una vaca de efectivo, cómo calculo el precio entre ambos, cómo se llama la diferencia de esos precios, qué es lo que es el rendimiento por acción, qué es lo que era. ¿Por qué una empresa que no transa en bolsa la puedo comparar con una que sí transa en bolsa? Para que yo haga eso, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué pues? ¿Qué tenía que pasar? Si, para que ocupen el mismo R2 empresas. Uy, pero ponga su micrófono, pues. ¿Tienen que ser del mismo rubro? Ya, eso es una consecuencia. La lógica un poquito mayor es que compartan el mismo riesgo financiero y operativo. ¿Se acuerda de eso? Lo vimos en el Tricuta, que hay una frase textual, por si lo quieren ver. Esa frase no era casualidad. Yo les dije, si tenemos dos empresas que comparten el mismo riesgo operativo y financiero, deberían tener el mismo costo de oportunidad. O la gente en el mercado, al salir a comprar una acción de esa empresa, que como todavía no transa en bolsa, yo no sé cuánto le van a exigir, pero si tiene un riesgo relativamente parecido al que tiene otra empresa, ¿qué es lo que va a pasar?
deberíamos poder utilizar la misma tasa de descuento. Y esa tasa de descuento es el R. Y para eso es un poquito más diferente que en bonos. Es con acciones. ¿Me van siguiendo? Ahí les estoy diciendo un panorama de todo lo que tienen que saber. Si algo de lo que les digo no lo saben, es que hay un problema. Entonces, para eso en acciones, ustedes tienen que entender el precio en cero. Uno, porque en general uno dice, pero es que en acciones es súper fácil porque es perpetuidad. Sí, es perpetuidad, ningún problema. Pero para calcular el precio de una acción hay muchas formas. Hay muchos escenarios distintos. Podría ser de crecimiento. Podría ser vaca de efectivo. La diferencia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba, pues? Si estos dos precios están en cero, ¿es el valor presente de qué? ¿De las oportunidades de qué? Dígame, pues. Ya, pues, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Valor presente neto de las oportunidades de crecimiento. Aparece en Tricur también, en ese ejemplo. Esa es la lógica. Si yo tengo una acción en donde reparto todo y una acción en donde no se reparte nada, la diferencia de precio es el valor presente de las oportunidades de crecer. ¿Sí o no, pues? No, los perdí, siento que los perdí. ¿O no? ¿Sí o no? Ya, me van siguiendo. Hay que saber que el R, o la tasa de descuento, ¿por qué? ¿En qué contexto me sirve para uno y para otro? Eso es importante. Además, en forma paralela, nosotros qué es lo que vimos y qué nos interesa mucho que sepan, mucho, que el precio de la acción tiene que ver solamente con el valor presente de los flujos futuros como en otros activos financieros, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué ejemplo les di de la Polar? Que los flujos se mantenían y por una noticia totalmente externa el precio se fue a piso. ¿Sí o no? Eso se los comenté, por lo tanto, para cuando ustedes vean una acción, es bastante diferente a ver el precio de un bono. Es muy diferente. Porque el precio del bono, el mercado en donde se transan los bonos, es renta fija y es absolutamente controlado. Una acción tiene otras cosas de por medio. Por ejemplo, al ser renta variable, por ejemplo, el crecimiento de la empresa. ¿Qué pasa cuando uno dice, no, esta empresa está baratita, pero yo sé que cambiaron a los gerentes, a los dueños, por lo tanto, yo voy a comprar porque sé que en 5 años más va a valer mucho más? Eso es pura expectativa. Y no tiene nada que ver con el valor presente de los dividendos que paga. Eso lo tienen que saber y vimos muchos ejemplos de eso. ¿Ya? Estamos. Y por último, ya para ir cerrando, evaluación de proyectos, criterio. Esta cuestión que está acá, bueno, ayer Isidora, ustedes vieron que se enfermó. De hecho, ojalá llegue para el sábado, se me tiene que conseguirme otro ayudante que los cuide. Pero les subió el enunciado y la pauta de una ayudantía muy buena. ¿Alguien la hizo? Ya. ¿Alguien la hizo? ¿Nadie la hizo? ¿Los que están en Zoom? ¿Sí? ¿No? No, profe, yo no lo he hecho. No. Ya, no sé lo que dicen. Hace muchos la honestidad. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Que yo no entendí cómo calcular el payback. Cuando me dan la inversión, ¿Ya? el monto inicial y los flujos futuros. O sea, ¿cómo saco el payback? Dado una tasa de descuento. Es que en estricto rigor usted tiene que saber que existen dos tipos de payback. El descuento y el simple. Exacto, el simple y el payback descontado. Descontado ese. ¿Ya? Para el simple no necesita la tasa de descuento. El simple, por su nombre, es muy básico, muy simple. Usted tiene los flujos futuros y tiene que sumar hasta que se cumpla la inversión. Eso es todo. Eso es payback. O sea, ¿cómo? Voy Usted sumando. invirtió 1 millón, Sí. y después usted va a recibir, no sé, 100, después 1000, después 2000, después 0, después 1000. Vaya sumando, ¿no? Y en el momento en donde se recupera la inversión sin nada de valor del dinero en el tiempo, ese es el pago, el plazo payback.
Eso, si es en el flujo 17, usted sabe que el payback de esa empresa, el payback simple, es 17. Ah, ya, perfecto. ¿Estamos? Y el descontado, espérese pues, y el descontado es lo mismo, pero usted tiene que de castigarlos por el valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, el flujo 1 tiene que traerlo a valor 0. El flujo 2 tiene que traerlo a valor 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les dije yo con el payback descontado y el payback simple? Es difícil el descontado porque es como difícil encontrar una tasa para hacer eso. Pero si es que tienen la tasa, el payback descontado va a ser menor o mayor que el payback simple. El descontado sería menor. ¿En qué sentido? Espérese, porque Porque lo estoy castigando una tasa, entonces se va a reducir. ¿Ya? Se va a reducir el... Por lo tanto, necesito traer más flujos. Ah, perdón, claro. Entonces voy a necesitar más y el payback, como dijo su compañero, es mayor. Mayor, sí. Porque vamos a necesitar más para invertir. ¿Estamos claros? Eso lo tienen que tener clarísimo. ¿Qué les recomiendo yo para estudiar? Hagan esa ayudantía. Y si ahora se la subió con la pauta con todo, para que la vean y la hagan, nadie la hizo. ¿No? Oiga, ¿usted la hizo? ¿Y usted? ¿Usted? ¿Y por qué? Pero sabía que estaba. Cuando lo subió. Es que iba a haber ayudantía, como yo le había dicho, pero Isidora se enfermó, lamentablemente. Entonces, pero le pedí que la suba igual y la subió y la publicó. Bueno. Criterios de evaluación de proyectos, ustedes tienen que saber, acá yo les voy a hacer la cuestión simple, tienen que saber aplicarlo. Yo ayer me di cuenta de que la parte conceptual de los criterios, en general, saben lo que es. Pero ¿dónde se manejan los alumnos? Porque no han ejercitado. Entonces ven y me dicen, profe, no sé cómo aplicarlo. Tienen que ejercitar. Ahí, a diferencia de las otras cosas, ahí yo creo que la parte conceptual está muy buena, pero creo que la parte ejercitar mecánica están muy al debe. Es lo que yo noté. Y como sabían que había un ejercicio de eso que podía quedar fuera, yo creo que muchos lo dejaron de lado esa materia. Ahora tienen que ejercitar la parte mecánica. Porque mi percepción es que son los ejercicios más simples. Pero para eso tienen que ejercitar. Falta la parte mecánica. Entienden la parte conceptual muy bien, pero la mecánica todavía no. ¿Ya? Ya, pues, estimados, no sé si alguien tiene alguna duda. Espero con este video, espero que mañana estén subidos, honestamente, para que puedan repasar, y esta debería ser la forma de estudiar, juntarse con alguien si es que ya estudiaron, o hoy día terminan ustedes solitos de estudiar y mañana se juntan con alguien, hagan grupos de 2, de 3, y empiecen a preguntarse las cosas que les dije. Tomen el control, mire, tomen el control y díganle a su compañero, mira, el control dice esta frase, ¿es verdadera o falsa? O dice esta frase, explíquemelo tú. Y ahí está la pauta, entonces lo pueden ver. ¿Qué cosa? Sí, pero yo creo que hay. No, pero usted ya le dije ya de las prioridades. No, sí es verdad. Sí. Dígame. ¿Qué cosa? Dígame.